Bien, ya estamos con nuestro nuevo invitado. Estamos junto al doctor Rodrigo Julio, presidente de la Federación Médica de Chile, quien amablemente accedió a estar con nosotros aquí en Iquique al Día para poder entender de alguna forma el punto de vista de los médicos respecto a la situación que se está dando en el país con las ISAPRES y todo este tema que agarra tanta página de diario, tanto programa de televisión, de radio, pero que sin embargo tenemos que irlo de alguna forma diseccionando para poder ir entendiéndolo. ¿Cómo está, doctor? Bienvenido. Hola, buenas tardes. Me presento. Yo soy Rodrigo Julio, yo soy cirujano vascular. Trabajo la mitad de mi tiempo en el Hospital del Salvador. De hecho, estoy en el Hospital del Salvador. Este bello uniforme es el uniforme de pabellón del hospital, que es amarillo brillante para que se vea. Y trabajo la otra mitad de mi tiempo en salud privada, en Clínica Indisa y en un instituto encargado del manejo de heridas crónicas que se llama Instituto Nacional de Heridas. Además, soy Perfecto, de la Universidad de Chile. perfecto. Doctor, a ver, cuénteme, este atochamiento que tenemos con las ISAPRES en el país que definitivamente nos afecta a todos, esté usted en ISAPRE o en FONASA. El sistema se ve atorado por todos lados. Aparte, doctor, tenemos un sistema que ya viene atorado hace bastante tiempo. ¿Cómo es la mirada de ustedes de lo que está pasando? A ver, si planteamos un poquito la mirada histórica de todo esto, Ajá. que es un poco largo, digamos, en ese caso de entender, tiene varias aristas para poder ir entendiendo, ¿ya? Efectivamente, las ISAPRES son un modelo de atención que se llaman, que es un tipo de modelo de seguro, así como también FONASA es un seguro público, las ISAPRES también son una especie de seguro, es decir, tienen Ajá. una lógica de seguro, pero que tienen un modelo de regulación sanitario, ¿ya? Las ISAPRES fueron creadas en el año 92, ¿ya? Y se establecieron distintas reglas para la ISAPRE, reglas que no fueron modificadas en el tiempo, ¿ya? Que con el paso de los años llevó a que esa misma legislación que permitía que las ISAPRES funcionaran, Ujú. llevó a que empezaran a producirse ciertos vicios en su funcionamiento, como por ejemplo el vicio este de el aumento persistente del cobro por parte de la ISAPRE a través de este modelo de tabla de factores. Ujú. ¿Qué es una tabla de factores? La tabla de factores es una tabla en la cual nos van clasificando a través de distintas características que tiene cada persona, ¿ya? Y de acuerdo con eso hacen una especie de cálculo, una relación de cuánto es el gasto potencial que yo podría tener en salud, y de acuerdo con eso me elaboran un precio, ¿ya? Esa es una tabla que no es que sea... la ISAPRE aplicaron tablas arbitrarias que dependían de cada una de las ISAPRES, Ujú. hasta el año 2010, en la cual el Tribunal Constitucional dijo que la aplicación de tablas arbitrarias de factores por parte de la ISAPRE y a través de el aumento del precio de los planes a través de esta tabla de factores era inconstitucional. Eso fue el año 2010, ¿ya? Pese a esto, las ISAPRES y los gobiernos sucesivos y parlamentos sucesivos posteriores a esto, pese a que había una sentencia por parte del Tribunal Constitucional, no se hizo nada para cambiarlo. Ok. ¿De quién es la culpa? Puede ser de las ISAPRES que hicieron un lobby feroz, como dijo el doctor Mañalich en varias entrevistas, lo ha repetido múltiples veces. Puede ser también la incapacidad de los distintos parlamentos por haber hecho los cambios pertinentes que tendrían que haber hecho. Pueden haber sido los distintos gobiernos que tampoco tuvieron la capacidad de generar propuestas que pudieran haber contenido esta situación. Incluso el mea culpa de los propios médicos que podemos tener, que tampoco dijimos nada al respecto de cuáles eran los cambios. Y hoy día este modelo de financiamiento que, como hablábamos un poquito antes de que empezara la entrevista, Ujú. es un modelo que tiene un gasto progresivo Sí. por múltiples factores. eh, es un modelo que se hace poco sustentable porque la única forma de que este modelo siga funcionando sea a través de una alza sostenida del precio, ¿ya? Si es que no se establecen mecanismos que lo regulen de una manera diferente para hacerlo sustentable en el tiempo, A ver, deme un ¿ya? ejemplo de ese mecanismo, un ejemplo cortito de cómo podría ser un mecanismo que lo pueda mantener en el Por tiempo. ejemplo, un mecanismo es establecer, fijar una tabla de factores única que Ya, no sea discriminatoria. ya. La tabla de factores tiene un sentido, ya un sentido que lo ocupan todos los seguros en distintos contextos. Por Ujú. ejemplo, un seguro de auto. Si tú eres una persona de 25 años, tienes un costo distinto como si tuviera 50 años, porque saben que el de 25 años corre y el de 50 años más prudente, por darte un Claro. ejemplo.
el caso de la tabla de factores para una persona en salud, es completamente distinto el gasto en salud que hace una persona de 25 años, entre 25 y 45 años, que el gasto en salud que hace el segmento de la población que está entre los 45 y los 65, ¿ya? Porque obviamente después de los 45 empiezan a aparecer enfermedades crónicas. Por lo tanto, tú tienes que tener una tabla de factores que te permita establecer cuánto es el gasto que va a hacer cada segmento con el objeto de que tú puedas solidarizar el gasto. Eso es un segmento, es un concepto que se ha comentado, es el concepto de mutualización. Ya, el concepto de mutualización, que significa precisamente el hecho de que tú tienes distintas poblaciones que tienen distintos gastos de salud y aquellos que gastan menos subsidian un poco a aquellos que gastan más, ¿ya? Perfecto. Doctor, ahora, la situación que se da va dándose un poco mezclada entre lo que es la posición política, digamos, lo que el gobierno busca de alguna manera, este plan de salud universal que propuso el presidente Boric cuando era candidato, más lo que pasó con este tema del supremazo, y el segundo supremazo ahora que es el de las enfermedades GES. Sin embargo, entre las dos cosas, entre lo que parece la política, entre lo que es el tema legislativo, finalmente, jurídico, digamos, finalmente, ¿a qué vamos a llegar? ¿Cuál es la visión de ustedes y cuál es la propuesta que tienen para que esto se desatore de alguna manera? Porque si el sistema cae, más allá que caiga la empresa, la ISAPRE o la clínica que va a quedar con una deuda que la ISAPRE no le pagó, etcétera, etcétera, vamos a caer un montón de personas en Chile. Por no decir la mayoría, porque se va no solamente los que están en ISAPRE, sino que también van a verse atochados los que están en FONASA por la cantidad de gente nueva que va a llegar a ser atendida. ¿Cuál es la mirada que ustedes tienen y cuál sería la solución que proponen de alguna forma? Ya, a ver, respecto a aquí, quiero tratar de ser lo más ecuánime posible y tratar de evitar el concepto político, ¿ya? ¿En qué sentido? En el sentido de que si nosotros tuviéramos un FONASA perfecto, ¿ya? ¿Perfecto a qué me refiero con perfecto? Que tuviese, por ejemplo, una política de actualización de los aranceles en función del gasto real de una prestación, ¿ya? ¿Y qué significa el gasto real de una prestación? Lo que yo voy a gastar en base a insumos y en lo que yo creo como médico que vale mi trabajo, que es un tema que ha costado un poco definirlo. ¿Quién define cuánto vale el trabajo de un médico? Generalmente la forma en que se ha hecho hasta la fecha son las sociedades de especialistas, ¿ya? La Sociedad Chilena de Cirugía Vascular, la Sociedad Chilena de Cirugía, la Sociedad Chilena de Endocrinología, etc. Que son sociedades científicas que tienen una labor científica y académica y que velan por las buenas prácticas de la especialidad. Y a través de estas sociedades uno define cuáles son las prestaciones que hace cada una de las especialidades y de acuerdo con eso se define el valor de la prestación, para darte una idea de que no es un valor arbitrario, sino que se define a través de un proceso de discusión, y eso se presenta a FONASA. Cada 2 o 3 años más o menos se produce un proceso en el cual FONASA convoca a las sociedades científicas y se proponen más o menos 600 códigos distintos a los códigos que actualmente existen. ¿Qué significan los códigos? Significa el catálogo de prestaciones que elabora FONASA, ¿ya? Donde FONASA hace este catálogo, le pone un código y valoriza las prestaciones, ¿okay? Y esa valorización de las prestaciones no se va actualizando con el paso de los años de acuerdo al IPC, ¿okay? Podemos decir que hay un IPC de la salud que es distinto al IPC general, pero tampoco se actualiza el IPC de la salud. Por lo tanto, desde el punto de vista del gasto que hace FONASA en cuanto a la actualización de los aranceles, no es un buen gasto y FONASA, cuando yo le quiero decir a FONASA, yo quiero, particularmente yo, Rodrigo Julio, o, los médicos de Clínica Indisa, o cualquier médico le van a decir, ¿sabes qué? Yo encuentro que este valor es menos del valor de lo que vale la prestación, FONASA no me pesca, FONASA no negocia, ¿ya? Por lo tanto, un prestador, ya sea institucional como una clínica o individual como unos médicos, ¿ya? Tenemos una alternativa a FONASA en este caso que es precisamente otro tipo de asegurador, que es la ISAPRE, que sí nos permite negociar, ¿ya? Y nos permite también elaborar una serie de prestaciones con esto, y con eso nos permite elaborar un precio relativamente justo. FONASA, cuando existe un único prestador, la actitud del prestador, que es el único pagador finalmente, va a ser una actitud monopólica, ¿ya? Y en ese aspecto, sin existir alguna competencia en particular, eso no se llama, cuando el monopolio es del Estado se llama monopsomio, ¿ya? En este caso, ¿ya?
Y cuando existe un monopsomio, en este caso nosotros como médicos no tenemos ninguna posibilidad de decir cuál es el valor real de nuestras prestaciones, lo cual puede significar a largo plazo, ¿ya?, un desincentivo, por ejemplo, a la especialización y a la subespecialización por parte de la medicina. O sea, existe un riesgo que te pueda bajar la calidad o cuál es la inversión que yo voy a hacer, por ejemplo, en tecnologías en salud, ¿ya? Porque hay una cosa que tiene Chile, ¿ya?, que eso es bien importante y que se ha mencionado poco en las distintas entrevistas, de que está, comparado con otros países de Latinoamérica, bastante avanzado en cuanto a tecnologías en salud. La mayoría de esas tecnologías han sido proyectos de inversión que han hecho privados, porque precisamente el modelo permite generar esas inversiones, ¿ya? Y que el riesgo que corremos es que hoy día ya todas las inversiones están paradas a raíz de la incertidumbre que te genera toda Claro, esta sí. situación. Entonces, la pregunta es, ¿cuál va a ser el efecto a mediano o largo plazo respecto a esto? O sea, si ya tenemos un efecto inmediato, que es el riesgo de subsistencia de los prestadores a raíz de la caída potencial que pueden llegar a tener las ISAPRE, si es que no se hace nada, ¿ya? También está el riesgo a largo plazo que puede tener un modelo mal pensado. Ya, perfecto. Entonces, desde ese punto de vista, en mi opinión y en la opinión de la federación que represento, nosotros creemos que debe existir un seguro estatal que sea mayoritario, que sea fuerte, que sea bueno, ¿ya?, en ese aspecto, pero que tenga una posibilidad de competencia de un seguro privado mejor regulado, Ya. que tenga una tabla única de factores, que no tenga selección al ingreso, que tenga un fondo de compensación de riesgo que permita moverte entre una ISAPRE u otra, que el subsidio de incapacidad laboral, es decir, las licencias médicas, se separen del aseguramiento. Hoy día, el gasto que hace FONASA hace aproximadamente el 60% de las cotizaciones obligatorias que van a FONASA se van en licencias médicas. Okay. Y el 30% de las que van en ISAPRE. Hay una diferencia entre FONASA e ISAPRE, porque las ISAPRE son mucho más agujas en cuanto a la fiscalización, a diferencia de FONASA, que tiene menos capacidad de fiscalización, porque no es vigente, ¿ya? Entonces, por eso el gasto es mucho mayor en FONASA que en ISAPRE. ¿Ok? Perfecto, perfecto. Ahora, doctor, todo esto de alguna manera yo siempre quiero llevarlo al plano porque finalmente es también lo que nos mueve a nosotros como canal de televisión, a mí como periodista, es la parte de cómo hacer de mejor forma las cosas para la gente, para los pacientes, para el ciudadano de a pie. Esta situación que usted me dice, ¿cómo se valora el tema de un médico? ¿Sería monopólico que estuviera solamente FONASA? ¿Cree usted que esto pasa por mejorarlo desde el punto de vista gubernamental? ¿Cree que puede, por ejemplo, que ustedes asesoraran al gobierno, al MinSal o a quien corresponda cómo debería ser el modelo? Porque el modelo igual existe en países desarrollados. Existe un sistema único universal y funciona perfecto. Y los médicos no se quejan de que les pagan poco y el sistema no colapsa. ¿Cómo hacen todo eso? A ver, hay varios sistemas en el mundo. Yo creo que cada país tiene sus propias particularidades y uno tiene que adaptar el modelo de salud a las particularidades del país. ¿Ya? Tú tienes el modelo en Inglaterra, que es como el ejemplo de un modelo estatal único, monopsómico, etc. El problema que tiene Inglaterra, por ejemplo, es que tú tenés listas de espera que son enormes, porque un sistema estatal, por definición, te debe priorizar por las patologías que son más graves. ¿Ya? O sea, yo tengo que discriminar por gravedad de enfermedad, ¿ya?, para poder darle una prioridad de atención. Por lo tanto, patologías intermedias, que son un porcentaje importante de las enfermedades que se operan en salud privada, ¿ya? Patologías intermedias, es decir, que no califican para ser enfermedades graves, por lo tanto carecen de prioridad, ¿ya?, quedan secundarias a esto, y ahí es donde se generan las grandes listas de espera. En Inglaterra tienen un filtro, que es el médico de familia o el médico de cabecera, que es territorial, ¿ya?, y ese médico decide por las propias si ese paciente pasa al especialista o no, ¿ya? Entonces, por ejemplo, un paciente que tenga varices, yo soy cirujano vascular, un paciente con varices, si ese paciente no está con una úlcera o no está con una varice sangrando a chorro, ese paciente no pasa, ¿ya? Tampoco se genera finalmente la lista de espera, porque en Inglaterra tú no tenés lista de espera de varices, esos pacientes simplemente no existen. Si tú tienes varices, por ejemplo, ¿ya? Y recién ese paciente pasa a ser prioritario cuando esa varice empieza a provocar algún daño, ¿ya? Ahora, esos pacientes en Inglaterra, y eso se ha sabido, que esos pacientes se van a operar a Alemania, ¿ya?
y se van a operar a Alemania porque en Alemania existe un modelo de seguro, privado que te permite a ti además pagar eso. Por lo tanto, en Inglaterra, que era el modelo perfecto, entre comillas, y que por cierto, desde el punto de vista del pago de los médicos, no es un modelo bien pagado. Ya. De hecho, ya hay movimientos de médicos que están empezando a quejar del pago que se les hace y que también es un modelo que no te incentiva necesariamente la especialización. Ya. Entonces tú tienes otros modelos acá y tienes un modelo como el alemán o el holandés que tienen seguros complementarios asociados o que tienen seguros suplementarios también que son capaces de competir y que le permiten al paciente elegir lo que le ofrece, ¿ya? El seguro. Nosotros proponemos que haya un plan universal que pueda ser elegible tanto por FONASA con seguros complementarios como por entidades privadas de seguridad social, Ya. que es un nombre distinto al nombre ISAPRES, porque el nombre ISAPRES está terriblemente desprestigiado. Claro, totalmente. Nadie quiere a las ISAPRES. Ni nosotros los médicos, porque han sido súper abusivas con nosotros también, ni el gobierno, ni los pacientes, ellos mismos, probablemente ni siquiera ellos mismos las quieren. Entonces, ¿por qué? Porque las ISAPRES efectivamente se han transformado hoy día, con esto de la deuda, en un problema real. En un problema real, en un problema que todos los días uno se levanta diciendo hoy día van a quebrar o vamos a poder seguir atendiéndonos. Si eso pasa, ¿qué hago? ¿FONASA va a soportar la cantidad de pacientes de ISAPRE que se pasa al otro lado? ¿Qué van a En el decir del FONASA de hoy día cristal, no, etcétera? el FONASA de hoy día no tiene la capacidad de soportar. O sea, FONASA te cubre al paciente un 50% de las prestaciones ambulatorias y un 20% de las prestaciones hospitalizadas, ¿ya? Por lo tanto, el gasto de bolsillo de los pacientes, si en el FONASA actual, va a aumentar. ¿Qué paciente no va a tener problemas? Un paciente entre 25 y 45 años no tiene ni un problema. Le va a bajar el precio. Ese paciente va a tener derecho a optar a su FONASA, el 7%, más seguro complementario, porque ese paciente en general no ocupa la ISAPRE, ¿ya? Si el problema estamos hablando de los pacientes mayores de 60 o sea, los que son portadores de alguna enfermedad porque no son elegibles por un seguro complementario. Ok. ¿Ya? Okay, y en la ley corta, en mi opinión también, a mi gusto el gobierno cometió otro error más, que el error en este caso es que juntó el tema de la ley corta con la ley de fortalecimiento de FONASA. Por lo tanto, recién una vez que se sancione la ley corta, cualquiera sea, digamos, el funcionamiento, recién ahí también se sanciona la ley que fortalece FONASA. Por lo tanto, recién ahí se crea este modelo de FONASA con seguro complementario, ¿ya? Que tiene que hacer las bases de licitación, que tienen que ser aprobadas por la Contraloría, tiene que empezar la oferta para que los ofertantes acepten la oferta de cartera de pacientes, tiene que volver a la Contraloría, es decir, hay un periodo que es entre 8 y 12 meses que pasa entre que la ISAPRE caiga hasta que FONASA aparezca fortalecido como para poder tolerar. ¿Qué pasa en ese año con esos pacientes? Un paciente con cáncer se muere. No, sí el país está atravesando una crisis totalmente con el tema de la salud. Doctor, tenemos ya que irnos. Sin embargo, la última pregunta, entonces, ¿ustedes estarían dispuestos a poder de alguna forma ir asesorando al gobierno con presentación de ley respecto a salud universal? ¿Estarían dispuestos a ir involucrándose en los posibles cambios que se vayan dando? No, por supuesto. O sea, nosotros como federación nos consideramos que tenemos un rol, en este caso, de representar a los médicos que atienden en salud privada, y ya presentamos en la Comisión de Salud del Senado, ya pedimos reunión con la ministra de Salud, ya nos juntamos con el superintendente. ¿Se sienten escuchados? No. No. O sea, mira, el hecho de que nos hayan dado el espacio para presentar en la Comisión de Salud del Senado fue un espacio importante. Cuando pedimos reunión con la ministra de Salud, nos mandó con su jefa de gabinete y un abogado. Cuando, el superintendente, nosotros le presentamos todos estos conceptos previamente, igual que el director de FONASA, y hicieron lo que quisieron. Dentro de las cosas que le presentamos al superintendente, por ejemplo, es que la superintendencia, dentro de las cosas que mete la ley corta, es el aumento de las facultades de fiscalización de la superintendencia, pero hoy día, un solo ejemplo al respecto, existe una cosa que se llama la deuda no facturada, que es aquella deuda que se produce entre que el paciente se va de alta después de una prestación hasta que la ISAPRE acepta la cuenta, ¿ya? Un periodo que puede durar hasta 6 meses, ¿ya? En eso la superintendencia por ley no tiene facultades fiscalizadoras, ¿ya? Y en eso yo no tengo nada que reclamar si la ISAPRE quiebra, ¿ya? Porque recién la garantía, ¿ya? Que la garantía es el respaldo que tiene la ISAPRE
a partir de la prestación, de tal manera que si la ISAPRE quiebra, se supone que están las garantías que van a pagar las prestaciones que los pacientes se realizaron, las licencias, los reembolsos y las prestaciones, pero que hoy día las garantías están en 61%, o sea, ni siquiera están en 100%. Entonces, el riesgo para los prestadores es por la deuda que tiene la ISAPRE, que está en la deuda facturada, que es la que se sabe, la deuda no facturada, que es indeterminado, y agrégale esto el resto de la cadena de pago, que son los copagos y la activación de los seguros complementarios que recién se activan cuando la ISAPRE emite la factura. Exacto. Entonces, cuando dicen que los prestadores están en peligro, es básicamente por eso, ¿ya? Ahora, ¿cuáles son los prestadores que están en peligro? Son las clínicas grandes, que son las que realmente resuelven problemas grandes. Son a los cuales las clínicas nos envían, por ejemplo, pacientes GRD, que son los pacientes que tienen una enfermedad catastrófica que el sistema público no es capaz de resolver porque no tienen el especialista o porque están colapsados, y lo mandan al sistema privado, y son las clínicas las que lo resuelven. Estamos hablando de aneurismas de la aorta abdominal, problemas cardíacos graves, tumores cerebrales, sangrado, etcétera, cosas así, cuestiones terriblemente catastróficas, que si un servicio de urgencia del Hospital Barros Luco o del Hospital El Pino no es capaz de resolver, activa el GRD y lo deriva a una clínica, y la clínica lo resuelve, 0 pesos para el paciente, y eso lo paga FONASA, ¿ya? A través de licitaciones. Eso está bien, ¿ya? El problema es que esos GRD FONASA los tiene que pagar, y el tiempo de pago de esos GRD es lento, son por lo menos 3 a 6 meses también. Igual muy, muy largo. Y ojo que está la ley de urgencia, que es otra cosa, que es distinto. La ley de urgencia depende de los servicios de salud, no de FONASA en este caso, y esa es la deuda que demandó Dávila, ¿ya? La clínica Dávila hace un tiempo atrás, que es la deuda de los servicios de salud, porque vino una pandemia. Estamos hablando de la deuda que venía de antes del 2020, que realmente no se pagó y que la Dávila demandó. Y el gobierno dijo, bueno, nosotros vamos a pagar un 40% en 2 años y el resto he visto el caso. Un 40% de aquí a marzo y el resto en 2 años más. Cuando yo digo que es una actitud monopsómica por parte de FONASA, ese es un concepto que tiene, esa es una actitud monopsómica. Pago cuando quiero. Ok, doctor, ahora sí nos tenemos que ir. Gracias por su entrevista. Lo voy a volver a llamar para que podamos tocar algunos otros aspectos para que nos quede súper claro de lo que se trata y en qué vamos avanzando como país en este tema de la salud. Que esté muy bien, doctor. Gracias por haber estado con nosotros. Ok, y ustedes siguen conmigo. Voy a un pequeño corte, sin embargo, no me voy. Espéreme un ratito, voy y vuelvo de inmediato.